Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora. El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel. Yo soy Luis. Y esta semana seguimos con el world building, que hemos cogido ahí carrerilla con esto. Y vamos a tratar un tema un poco específico dentro de lo que es la religión y las formas espirituales, digamos, ¿no? de entenderla. Y en este caso es las divinidades. Vamos a hablar un poco de lo que es la forma de crear este tipo de seres, digamos, este tipo de dioses, y en qué relación tienen, con el mito cristiano, por qué la gente tiende a relacionar de esta manera, por qué tienden a tener este tipo de rasgos, cómo hacer salirse un poco de eso para explorar vías nuevas, y vamos a hablar de casos en particular, vamos a hablar de clichés, como hacemos siempre, ¿no? Es un poco por ahí. Y a criticar. ¿Qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Que no nos gusta. Y bueno, pues vamos a empezar por aquí. Os quiero preguntar, y el que quiera me responde primero. ¿Por qué pensáis que la gente tiende a crear su world building cuando habla de ángeles y demonios y este tipo de criaturas? ¿Por qué él se relaciona con el mito cristiano, ¿no? Con la tradición cristiana? Esa imagen, ¿no? De los ángeles y los demonios. Pues porque es fácil. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Esa era mi primera opción, desde luego. Bueno, luego te voy a desmentir que sea la primera opción, ¿eh? Solo para llevarte la contraria, que hacía mucho que no hablábamos. Bien. Así me meto contigo. Vale. Pero primero, respondiéndote a favor de tu pregunta, te diré que es lo fácil. Es nuestro mito cercano principal que tenemos. Vivimos en una cultura cristiana, católica más concretamente nosotros, y eso, ¿qué es diferente? O sea, una cultura cristiana y católica, o sea, por ejemplo, luego lo podemos entrar, pero el sentido de la culpa es muy católico y, por ejemplo, es muy católico, sí. Los protestantes ese sentido de la culpa no lo tienen y no está en sus textos ni en su planteamiento de los dioses. Y para contradecirte, te diré que sí, pero luego tenemos a mucha gente cercana que le encanta crear divinidades a partir de los mitos nórdicos o se va a Oriente o cosas de esas. Al final, cada uno, o los mitos greco-romanos o las divinidades greco-romanas, pero al final también son las que culturalmente tenemos más cerca. O sea, porque es la nuestra, porque es nuestro pasado, como el greco-romano, o porque está cerca culturalmente, por la influencia cercana. Creo que es vamos a lo que conocemos. Y, por ejemplo, aquí creamos mucho menos con otros tipos de creencias, por ejemplo, las de origen africano o nativo americano, son más en el animismo, en las pequeñas naturaleza, las pequeñas divinidades, ¿no? Lo que se llamaría pequeños dioses. Empieza a ver porque se están poniendo un poco más de moda, ¿no? Pero resumiendo, ya me callo, hacemos lo que tenemos cerca, que es lo fácil. Tengo una pregunta extra, que esta es la que complica la sencillez de la primera, pero quiero escuchar a Miki también. Sí. Tenía un comentario ahí. Sí, va un poco por ahí. O sea, en realidad, si nosotros como escritores, nosotros queremos comunicar una idea, ¿no? Y claro, para que haya comunicación tiene que haber un mensaje de alguien que lo mande y alguien que lo reciba. Entonces, se junta que es lo fácil, tanto para el que crea y manda el mensaje de este es la mitología, ponle, que me he creado yo, pero también como el que lo recibe. Si al que lo recibe le montas una cosa muy, 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 muy loca y muy diferente a todo lo que tenemos alrededor y todas las nociones preconcebidas que tenemos, pues es posible que se líe un poco. Pues el otro día hablábamos, por ejemplo, aunque Matrix no es un más allá, pero todo el concepto de Matrix era tan nuevo que en la época mucha gente no lo pillaba. Porque ahora ya lo tenemos asentado. Pero en el momento, cuando dijeron, mira, te propongo esto, ahí falló la comunicación porque era muy diferente, ¿no? No teníamos a dónde agarrarnos muchas veces para entender esto, ¿no? Entonces yo creo que a veces es un poco por eso. Es por facilidad, pero facilidad es como la versión muy sencilla de decir que tú al final pues quieres crear algo que a la gente le guste, que lo entienda y que tú mismo lo entiendas, claro. La claridad del canal, ¿no? A mí eso me ha parecido un comentario súper interesante porque además es cierto, ¿no? O sea, es, por supuesto, mucho más complicado
para hacer entender a la gente una imagen específica que tienes cuando tienes que crear esa imagen de cero y no se basa en algo que ya conocen, ¿no? Tanto la imagen como el concepto detrás, ¿no? Lo que decías de Matrix me parece muy guay, además que creo que esto lo hablamos fuera de micro porque esto era de hace, yo qué sé, cuando salió en el año 2000, que teníamos como 14, 15 años, una cosa así, ¿no? 1999 creo que era. Recuerdo que todo el mundo No tanto, ya no tanto. Que ya se va pasando la vida. Pero eso, que me acuerdo que por aquel entonces todo el mundo salía diciendo, tío, qué puto lío de película, pero que es este concepto tan rayado. Y ahora para todo el mundo es como, claro, Matrix, es un sencillo, es súper fácil de entender, ¿no? O sea, claro, para todos está súper claro. Pero es verdad que ya hace poco, justo comentábamos esto porque hace poco le enseñé la película a otra persona de aquí, en Vietnam, y a la media hora la tuve que quitar, no se estaba enterando de nada. Y claro, esta persona no tenía ese background, serie, ¿no?, de estímulos que habíamos tenido nosotros, que me parece que además está súper bien relacionado con lo que queremos hablar por la forma de crear estos conceptos nuevos o de someterse a los antiguos, ¿no? Bueno, es que vinculando con Matrix, y por que no sé si la persona con lo que vías no entendías si era de aquí donde estás tú ahora, es que al final de Neo, Vietnam, sí. Perdón, no me salía el país. Al final Neo es un Mesías, es un Jesucristo. Sí. Y ¿cómo se llama? No me sale el señor, ese otro, es su Juan Bautista. Morfeo es su Juan Bautista. Sí. Que casi también es el sacrificio de Morfeo. Y también al final tienes un María Magdalena incluso. O sea, al final, aunque lo que plantea es muy, en el momento de algo completamente nuevo, su base era una base cristiana. O sea, estaba reproduciendo totalmente el mismo. Y también está su Dios y que Dios tiene dos vertientes en este caso, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Que está el padre y madre, pero el concepto de padre es un concepto tremendamente también nuestro. Sí. Y la ciudad se llama Sion, que ya es un concepto bíblico también. O sea, exacto. Bíblico también. Sí, realmente cogen muchos conceptos bíblicos, aunque yo en el sentido al que me refería cuando hablaba de esta persona, que no lo entendía, era toda la historia de que en realidad todo es una máquina y vale. O sea, claro, o sea, todo lo que es el setting, el entorno, vale. Más que lo que es la religión detrás. Eso ya es el concepto de Mesías y tal, creo que como bien dices, está muy, muy trabajado y quizá demasiado. De hecho, gracias a esto, a este pase de banda, voy a sacar la segunda pregunta, que esa ya es más complicada. ¿Por qué pensáis, aparte por el tema de bueno, que la comunicación es sencilla, sí, pero si la comunicación es tan sencilla y estamos tan expuestos a este tipo de mensaje, ¿por qué creéis que a la gente le atrae tanto? Y si es cierto que a la gente le atrae tanto, porque a mí no. No sé, yo creo que va a gusto. Al final hay gente que le encanta y a mí me encanta. O sea, de hecho, yo cuando recuerdo de pequeño que estudiábamos historia y religiones y tal, me encantaba el momento de vamos a estudiar los dioses y a mí me encantaba y me gusta descubrir eso y esas mitologías y mitos creadores. Al final va a gustos, pero al final es mitología, son cuentos y tiene que gustarte esa parte. Eso yo creo que es gusto personal. Sí, yo lo veo igual, ¿eh? A mí pasa mucho a quien le gusta el tema de las mitologías y demás, les suele gustar mucho los juegos de rol, ya sea videojuegos o juegos de rol. Y es verdad que a medida que subes de nivel, primero te enfrentas contra el bandido de tu barrio, pero ya eres nivel 18 y ya te enfrentas a seres interdimensionales y dioses y no sé qué. Y a mí esa parte me aburre muchísimo. Y pasa mucho también en los videojuegos, ¿sabes? Primero es el que te atraca en un callejón, vas subiendo y acabas enfrentándote al dios de no sé empezando ahí a... Y a mí eso me da muchísima pereza esa parte, pero hay gente a la que le gusta mucho, ¿sabes? También todo ese paradigma que hay detrás de... Entonces, bueno, sí, yo creo que es por gustos, pero también a veces es por moda, ¿eh? El tema Ángeles y Demonios ha funcionado mucho con series, o sea, también tiene su rollete que... Esto lo comentábamos en el podcast de Hombres Lobo y Vampiros y tal, que tiene como su encaje en literatura juvenil, ¿no? Es como... Sí. Esto es... En general. Es una cosa a la que agarrarse porque mola, en realidad, y a la gente le gusta. Entonces, bueno. Sí, sin que se enfade nadie que le gusta el juvenil, que el juvenil me encanta. No, claro, a mí también. A mí también, y creo que es no digamos una categoría, pero sí
un público que para mí no es mucho, que no es menor ni de casualidad al adulto. De hecho, hay juvenil que es mucho más inteligente que el adulto. De hecho, en general, los juveniles tienes que ser un poquito más porque no les cuelas nada. También al público juvenil también hay ese momento vital de aspiracional, ¿no? De lo que quieres ser, ¿no? Yo que quiero ser de mayor. Y cuando juegas con esas divinidades, perdón, esos seres fantásticos como vampiros y hombres lobo, que son cosas que tú puedes llegar a ser, pues hay ese punto de atracción. Yo al final, no he escuchado los podcasts, perdón, matadme. Pero al final, para mí, el Crepúsculo funcionaba porque la gente, todos querían ser como Bella y que les mordiera un vampiro. Y los tíos no funcionaba con ellos porque a nadie le interesaba. No, pero bueno, pero siempre tiene, bueno, todo lo que es el appealing el acercamiento a la figura superheroica hasta cierto punto, porque en el fondo Edward no es más que eso. O sea, el vampirismo es una cosa casi tangencial, ¿no? Porque en el fondo pues tiene super fuerza, corre rápido, con un efecto muy cutre que hicieron, me acuerdo yo. Tiene poderes, bueno, en fin, en general es como un superhéroe, ¿no? Y ella, bueno, pues me está mezclado con el tema del vampirismo. Claro. Pero, claro, pero sí que es verdad que en ese sentido eso se encaja más con el juvenil, pero luego también está el lado del terror intrínseco, que eso ya es un aspecto completamente diferente a estas criaturas, ¿no? Sí. Pero ligando con eso del aspiracional, la versión para divinidades es la figura del elegido. O sea, al final, sí. que al final también es un poco, digamos, Harry Potter no, porque Harry Potter es como de nacimiento, pero hay muchas figuras de que o tú eres el hijo de un dios y te vamos a buscar, que eso es sería muy greco-romano o sería también nórdico, o tú eres el elegido por los dioses o por Dios para tener una misión, y eso es mucho más católico, cristiano. O sea, los santos o los mártires son... O las personas que tienen esas visiones, que ven a Dios, o que tienen visión, o la Virgen, son elegidos, y la figura esa del elegido, que es el topicazo más grande que existe en literatura, o sea, esa figura, y liga muchísimo más con lo que es cuando hay una divinidad superior, ¿no? Que te elige a ti, un simple humano, para hacer una misión y tal. Eso también es el señor. Pero de todas formas... Que no se le iba a decir que eso es el Señor de los Anillos. Ya está. Vale. Sí. Bueno, que estamos diciendo que la figura del Mesías es típica del catolicismo y del cristianismo, pero sucede también, por ejemplo, con el budismo, que bueno, es una filosofía, aunque siempre se dice esto de, bueno, religión, filosofía, etcétera. La figura del tipo, que a lo mejor no es un mesías, pero es un tío que destaca mucho por encima de los demás porque se ha iluminado, ¿no? Es la figura de la persona que ha logrado sobresalir y escuchar el mensaje divino, digamos, ¿no? De alguna forma, o acceder a ese lado de ese nirvana o ese segundo plano, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. O sea, en el catolicismo eres elegido, tú eres un mierda que está por la calle, te eligen a ti, y en el otro lado eres tú el que se le ocurra y el que se llega a un nirvana. Al final el nirvana es un trabajo personal de excelencia. Sí, hay completamente. Que ligaría muchísimo con ahora tenemos que hablar de David Hill. O sea, los personajes de David Hill son esos personajes que se le ocurran así y porque tienen esas samuráis que tienen esa filosofía de mejora y de ir más allá en cada una de sus reencarnaciones. Y es una diferencia muy importante entre la moral cristiana y la moral más oriental, ¿no? Que es más oriental. El que depende de ti o el que te viene dado, ¿no? Y eso también... Sí. Miki, ¿tú no crees que Jesucristo debería haber conseguido una espada ya que era el elegido? No habría estado nada mal, ¿no? Claro. Los elegidos tienen espadas y son granjeros. Y son, sí. Y bueno, ¿y Worf? No, él no era huérfano. Él no era el verdadero elegido. Falta. Bueno, pero era casi, era un poco nació de la nada, ¿no? Faltan algunos elementos. Pero ibas a decir algo. Ibas a comentar algo antes de decir la chorrada de No, iba a decir que es verdad que la literatura canónica, sobre todo juvenil, fantástica y ciencia ficción, tiene ese rollo también del elegido, que al final repite los mismos tropos una y otra vez, ¿no? Pero, como digo siempre, cuando alguien de repente carga de frente contra eso y te pone un Geralt de Rivia que no cree en los dioses, por ejemplo,
¿sabes? Que directamente habla con los sacerdotes y dice, no, tú haces magia porque tú eres mago, pero no porque haya un ser ahí tal, ¿no? Pues eso también mola, ¿no? Porque ya estás abordando otra vez el tema de la religión, pero estás rompiendo con ello otra vez, ¿sabes? Estás haciéndolo de una manera... Estás cogiendo un descreído. Exacto, estás cogiéndolo. Entonces, a mí esa parte también me mola porque nuestro mundo cristiano también se ha enfrentado contra esa idea desde que existe el cristianismo, ¿no? Contra la gente que directamente reniega de esto. Entonces, me parece una manera, por ejemplo, también interesante de abordarlo, pero sigue estando dentro del marco de el mensaje que quiere dar el autor contra, en este caso, esta manera de entender la religión, ¿no? Porque es verdad, al final nos hemos criado en una cultura que está totalmente metida en eso, entonces es muy difícil salirse, claro. Claro. A ver, yo quería girar la conversación hacia una dirección que me parece interesante, y que es una de las razones por las que yo no consumo este tipo de historias, ¿vale? Relacionadas sobre todo con eso, con el tema de las divinidades más en el lado, pues eso, de la tradición cristiana y tal, ¿no? Y es que justo antes Luis ha dicho algo muy interesante que ha sido lo de la figura del mártir, ¿vale? Me parece que las historias sobre todo son fantásticas, muchas veces fantasía urbana. Este tipo de historias se apoyan demasiado en la figura simplona de los ángeles y los demonios, y a lo mejor un poco el complejo mesiánico pero no lo suficiente en figuras tan interesantes como lo es un mártir. O sea, el mártir también existe en más religiones, pero me parece que este tipo de ideas, o sea, la tradición católica tiene esa idea de lo del sufrimiento, de la culpa más específicamente, creo que tiene un montón de saque para introducir las historias de una forma religiosa, ¿no? Y creo que lamentablemente no se utilizan las partes más interesantes que pueden generar un conflicto mejor en las historias, y se trata siempre el tema de lo fácil que es esto de los ángeles y los demonios, ¿no? ¿Qué os parece esta afirmación? Bien. Muy bien. Muy bien. Sí, no sé, al final parece genial. Que también te cuesta putear a tu protagonista. Si tu prota es un mártir y le vas a arrancar los ojos y de verdad, no sé, hacer cosas. Marina Atena putea a sus protagonistas así, les hace muchas guarradas de esas. Pero sí que es verdad que entiendo que puede que te cueste ir a eso. Y al final también porque muchas veces en ese entorno cristiano, y luego si quieres vinculamos con ángeles y demonios, son instrumentos de un plan divino. Al final son peleles. Sí, esto ocurre también desde la Grecia y la Roma antigua. Sí, joder, pero a mí me ha parecido también muy interesante lo que decíais de la culpa, ¿no? Que lo comenté antes Luis y ahora tú. Porque es verdad que te planteas un personaje muchas veces con ideas ya preconcebidas porque te has criado en un entorno cristiano. O sea, al fin y al cabo, ya es lo que decías, hay diferencias entre un protestante y un católico a la hora de entender la culpa, a la hora de entender la libertad individual y las decisiones personales, porque muchas veces el protestantismo es mucho más individual. Por ejemplo, hacia la tolerancia hacia el libre mercado, que el protestantismo también se ha basado en eso y el catolicismo no, ¿sabes? Entonces, al final, tiene como muchísimos tentáculos, ¿no? Que se van esparciendo por muchísimos lados y entonces hay que ser consciente que eso te afecta. Y entonces, si tú decides hacer un Percy Jackson, que dices, vamos a coger pues mi mitología griega, creo que sería muy interesante, no lo he leído, no sé si el autor lo ha hecho o no, pero es cómo esos conceptos que hemos mencionado, pues eso, culpa, individualidad, gestión del dinero, que eso realmente tiene su influencia religiosa, pues cómo lo interpretaban los griegos, ¿no? No sé si lo ha hecho en las películas o las novelas, no lo sé, pero me parece muy interesante, ¿no? Ver porque la religión se refleja en todo. O sea que... Esto que comentas de la gestión del dinero es una cosa tan específica que creo que tenemos que enfatizarlo, ¿no? Porque creo que la mayor parte, y yo soy culpable también, sobre todo más en las primeras historias que ahora, ¿no? Que lo abordo de otra manera. Siempre que hacemos el world building en religiones nuevas, y ya de paso vamos moviendo esto de dirección, pensamos en la idea de una nueva cultura con su propia religión, pero nos centramos mucho en el aspecto de la creencia en sí,
y menos en cómo esa creencia afecta justo lo que has dicho, la gestión del dinero, algo tan específico como la gestión del dinero, ¿no? Que siempre se habla mucho de los judíos, de cómo gestionan su dinero y su patrimonio y cómo lo invierten, o cómo son ellos los que levantaron en muchos sentidos Estados Unidos, ¿no? Y la industria cinematográfica es preeminentemente... hebrea. Hebrea. Sí, no, pero es verdad, todo eso tiene un pozo ahí, un trasfondo religioso, eso es verdad. Sí. Y antes de seguir, me gustaría mencionar una cosa que yo creo que es obligatoria ahora que estamos hablando de esto de la tradición cristiana, que es la figura de Daredevil, el héroe. No sé si habéis leído cómics de Daredevil, pero es mi superhéroe favorito, por eso me hago llamar en las redes Manu Murdock, porque viene de Matt Murdock, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso lo escogí ese nombre. Y la peculiaridad que tiene este héroe, que creo que hicieron muy bien en la serie de Netflix, es precisamente que es católico. Y uno de los conflictos constantes que tiene es la gestión de su fe y la culpa. Está todo el rato machacando la culpa. De hecho, uno de los personajes esenciales es el cura que le va a hacer la... Sí, es verdad. Y es una cosa que le da una profundidad, una cosa que no ves en tantos superhéroes y que le da muchas más capas a todo lo que hace y a la filosofía que hay detrás de lo que hace, que por eso va de vestido de demonio, ¿no? Es como una especie de ironía dentro de toda la historia. Me parece muy interesante y, por ejemplo, ese es un uso de toda la tradición de la que estamos hablando que se puede dar, ¿no? Sin tener que recurrir a pues, eso, el tema de los ángeles y los demonios, ¿no? Claro, y dando un poco todo, al final, porque el catolicismo da ese énfasis en la culpa, porque el perdón es una exclusiva de Dios. O sea, de los curas. O sea, claro. es quien tiene y si eres culpable no vas a ir a través del infierno, no vas a poder ir al cielo, y el único que te puede perdonar es Dios a través de los curas, que es como quien tiene a quien ha autorizado, en teoría, para hacer esas cosas. Es ese control que tiene el catolicismo se basa en el binomio cura-perdón. Y ligando con lo que decía Miguel, cuando construimos un world building, pensemos en eso. O sea, al final podemos construir, y me lo decías tú con el caso de Percy Jackson, o sea, si usamos la religión, vemos cómo esa religión se traslada a su ética, a su moral, a su economía, a su forma de relacionarse, a todo. Yo, Percy Jackson, no he leído los libros, pero las pelis las he visto como 50 veces porque mi hijo en el confinamiento las vio muchísimas veces. Pero eso en bucle, ¿eh? Y no me suena que entraran en esos conflictos. En plan, sí, tú eres hijo de tal y tienes poder con el mar. Y tú eres hijo de de la guerra y peleas mejor. O sea, se quedaban un poco allí y luego la típica pelea entre dioses, que eso es muy, muy griego y mola. Pero creo que no iban más allá. También era una peli que tampoco daba para tanto, ¿eh? Pero es importante llegar a todas esas capas y trasladar esas capas. Bueno, entonces, en el sentido de las divinidades, antes de pasar al tema de cómo aproximarse a lo mejor a otro tipo de divinidades más alejadas de esta tradición que estamos hablando, vamos a darle un último brochazo al tema de los ángeles y los demonios, ¿no? Una historia que justo estaba hablando con Luis Alart, que me pareció muy fresca dentro de que per se no me gustan estos conflictos de Dios y el infierno y el cielo y tal, es la de Buenos Presagios, ¿no? Ah, sí. ¿La habéis leído? ¿Os gustó esta? Hombre, también es que Terry Pratchett tenía... Claro, son dos cracks ahí. Son dos cracks y Terry Pratchett era, si mal no recuerdo, pero yo creo que era ateo muy, muy consagrado. Sí. Entonces... Y a Terry Pratchett le gustaba mucho el cachondeo. Entonces, si juntas las dos cosas, pues te sale una cosa pues muy interesante, ¿no? Que bueno, mezcla un poco de ironía, un poco de crítica, pero tampoco mala intención, porque tampoco es malintencionado. Es personajes, no sé. Mira, es una novela muy, muy recomendable. Hay gente que no le gustó, ¿eh? Hay gente que no le convenció nada. Pero a mí me parece interesante, sí. A mí también me encantó la novela y la serie también está muy bien. O sea, la novela funciona una maravilla y la serie también. Creo que era una novela muy difícil de transformar en serie porque todo ese humor que había mucho humor que era de frases, de chistes de palabras, que trasladarlo a la pantalla era como muy difícil. Y consiguieron, creo, con otro discurso hacer lo mismo. Y también estaba tremendamente bien documentado. O sea, el ángel y el demonio... todos los ángeles y todos los demás que salían, todo el concepto de divinidades, los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes, el anticristo, todo es que está... O sea, es perfectamente lo que sale en la Biblia y lo que está esperando. Y el uso luego, por ejemplo, de las brujas y toda esa
cosa que había, me parece una obra maravillosamente documentada y luego llevado al extremo súper divertido. A mí me encanta, o sea, de las mejores cosas de Ángeles y Demonios es Buenos Presagios. Sí, sí, pero volvemos, es eso, ¿no? Otra vez dices, bueno, ya tienes el elemento de ángeles y demonios, pero dices, venga, voy a darle pues como American Gods, ¿no? Voy a darle un enfoque diferente. Sí, están los dioses y demás, pero vamos a abordarlo de otra manera, ¿sabes? A mí eso me mola mucho. Claro. Es que estamos ya muy quemados con lo... Bueno, no quemados, simplemente está muy trabajado pues el mismo aspecto de las cosas que ya venimos consumiendo, incluso en el anime. En el anime hay mucho del tema de los demonios, el infierno, como una cosa una cosa única, ¿no? Creo que eran en los hindúes que tenían 4 infiernos y dependía de tus pecados, ¿no? Hasta cierto punto, en cuál caías o por cuántos pasabas, ¿no? Esto es una cosa curiosa, pero no deja de ser un elemento que se puede analizar para hacer world building, ¿no? Sí, la cultura mexica, según cómo morías, ibas a un paraíso diferente. O sea, claro. Si te mataban, si te sacrificaban, si eras un niño. Porque, o sea, era excluyente. Podías morir luchando y ser un niño, pero entonces contaba más que fueses un niño, ibas a otro sitio. Ganabas micropuntos. Entonces, bueno, pues yo qué sé, al fin y al cabo hay millones de interpretaciones y culturas y no hace falta irse también a las clásicas. A lo mejor dices, pues mira, voy a leer sobre los aborígenes australianos o la cultura... yo qué sé, mapuche o en Costa Rica. Los indios de Costa Rica, por ejemplo, creían que si te comías el cerebro de alguien adquirías sus conocimientos, ¿sabes? Porque los dioses lo permitían, no sé qué. O sea, al fin y al cabo, joder, hay muchísimos sitios de donde sacar, ¿no? Entonces, al final lo que mola es eso, combinarlo y salirse un poco, yo creo. Y en eso salirse también podemos hacer una pregunta de ¿por qué los ángeles son los buenos y los demonios son los malos? ¿Por qué uno es el bien y el otro es el mal? A ver, y yo es que me gusta eso planteármelo y hablando con una amiga me decía, es que a ella le cuesta plantearse una divinidad que crea un lugar de tortura permanente, o sea, hablando de la cultura cristiana y católica, ¿eh? O sea, no le gusta creer en un Dios que a quien se porta un poco mal o que se porta mal lo condena a una tortura eterna. Es decir, ¿eso qué es? Sí. O sea, es una crueldad. Vaya crueldad, pero vaya crueldad de Dios que tenemos, que es incapaz de perdonar o de darte otra oportunidad o lo que sea. Y en ese sentido, y al final, ¿por qué son malos los demonios? Al final, si vamos a la mitología judeocristiana, los demonios son ángeles que perdieron una guerra contra Dios. O sea, son los perdedores de una batalla y los losers. Y como buen perdedor, y eso es historiografía, como la historia la escribe el ganador, pues tú eres el malo porque perdiste. Sí. O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido al revés? Los humanos fatal porque lo que se peleaban los demonios o los ángeles era querían alma como los humanos. Pero ¿qué hubiese pasado si al revés? ¿O son malos? O sea, tenemos que... No sé, yo a veces planteo, ¿qué dicen los demonios alguna vez en la tradición judeocristiana? Hablan de libertad de elección, de que no tengas que hacer lo que te dice Dios que tienes que hacer, sino lo que tú quieras hacer. Y eso luego se lleva a la perversión y hacer el mal y portarse mal, ¿vale? Pero para mí hay una línea que se puede jugar mucho con ella. Sí, yo creo que, fíjate, en la cultura popular hay muchísimas series, por ejemplo, The Good Place, no sé si la has visto o si la habéis visto, y hay una imagen, tío, que yo creo que nos ha pasado a todos, que ponen ángeles y demonios y la vida de los ángeles es súper muermo. Es plan, no, ellos son buenos y entonces están como, yo qué sé, bebiendo té y sin embargo los demonios escuchan rock, están teniendo sexo, hacen lo que les sale de los cojones y digo, ¿por qué eso es malo, tío? ¿No? ¿Por qué? O sea, en realidad su vida mola mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué me estás...? ¿Por qué tiene que ser eso lo malo? Entonces a veces eso también eso en buenos presagios, ¿no? Claro, que es lo que comentaba también, que el bueno es un muermo que luego al final es tierno. Sí. Porque, o sea, buenos presagios un poco se basa en la idea de que el malo empieza con su rollo macarra, porque luego nadie es demasiado extremo en sus medidas, ¿no? Y el bueno es un buenazo que da grima a veces. Claro. Y al final los dos acaban acercándose a ese punto central, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea que tenía justo. Gaiman y Pratchett, ¿no? Entonces como que se tira muchas veces de este tópico que a veces es como ya muy trillado y que no responde a la realidad. Y algo interesante que has hecho a la mano y que me gusta mucho y que tiene para mí una reflexión que a veces nos olvidamos de los seres inmortales como son los ángeles y los demonios o las divinidades, es que son eso, que son inmortales.
En el caso de Buenos Presagios, son un ángel y un demonio que llevan desde el principio de la creación con los humanos. ¿Qué les pasa? Que se vuelven humanos. Dejan de ser lo que eran y evolucionan. Y en otro caso, creo que tenemos que aprender esa figura de un ser eterno. Alguien que ha vivido desde el inicio, o que haya vivido milenios, o que ha vivido desde siempre. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo siente? ¿Es capaz de querer o no es capaz de querer? ¿Cómo se relaciona con los humanos que mueren o dejan de morir? Cuando ese ser nunca ha sido humano, por ejemplo. El Dios, el Dios judeocristiano no es humano. O sea, él crea a los humanos, pero él es otra cosa. No sé. ¿Qué percepción del tiempo tiene eso? Por ejemplo, en Hyperion hay, de hecho, una idea, porque hay unas, bueno, no los llamamos criaturas porque no lo son, pero es como una especie de, lo llaman no me acuerdo ya porque es que era un nombre un poco raro. Pero era como los robots, básicamente. Habían construido el círculo tecnológico o algo así, y eso había creado una entidad divina que, claro, tenía una percepción súper bizarra de la vida, del tiempo. Para él no había tiempo, las cosas suceden a la vez porque lo puede ver todo. O sea, hay que entender la divinidad, ¿no? Desde el punto de vista de la divinidad y no del que pensamos que es, ¿no? Es como coger, pues lo que decíamos, un vampiro que lleva 100 años ahí viviendo y pretender que sea un adolescente, ¿sabes? O sea, tiene que ser un tío con una depresión de caballo, ¿sabes? Viviendo ahí todo el día y sobre todo en la universidad, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo que has puesto, el de Hyperion, que es directamente ese trasfondo que también religioso, pero la premisa es, hay elegidos, pero cada elegido profesa una religión diferente, ¿no? Eso es claro. Lo que te enteras directamente en el primer capítulo. Y eso es lo primero que sabes de esta gente y del libro, ¿no? Entonces, ya es un tema súper interesante, claro, porque ya ahí hay un debate religioso muy, muy guay y ya implica que cada uno toma decisiones en función de su agenda, ¿no? Hay una cosa que os quería comentar, una de mis películas favoritas, haré un vídeo sobre esto porque me parece que da para mucho más, pero lo quiero comentar por aquí porque creo que es una cosa que entra mucho dentro de lo que estamos hablando, y es la película de Stargate, que está basada en una novela que tiene poco que ver, pero que es la novela más teoriza en torno a las ideas de las divinidades y tal, que por cierto, os la puedo recomendar, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Y claro, la película de Stargate no te presenta al malo, que es la divinidad, no te la presenta hasta una hora entrada a la película. Y esto funciona muy bien, no solo para presentar villanos, sino también para presentar la idea que hay detrás, ¿no? Porque claro, el malo de esta película es una divinidad, es Ra, ¿no? Y ¿qué pasa? Que lo que vamos viendo desde el principio de la película son los jeroglíficos, cómo reacciona la gente al nombre de Ra, cómo se ha construido toda esa base de feligreses en torno a esa religión que les aplasta, ¿no? que les esclaviza. Vemos las pirámides y sabemos que hay algo muy chungo que está planeando sobre los protagonistas todo el rato, y sabemos que esta divinidad está por ahí y que en algún momento va a aparecer. De hecho, se habla de ello, ¿no? Y me pareció tan sublime cómo está presentado, porque luego la forma en la que aparece es así, entre cortinas, es como hermafrodita, porque claro, además es una especie de alienígena, ¿no? Y sale como de un sarcófago, primero que es humano, como todo es como muy delicado. El tipo está rodeado como de unos niños que juegan con él y se van y corren y tal, o sea, no son esclavos realmente, está todo construido de una manera tan elegante en muchos sentidos, que a mí me parece que lo revienta, ¿no? La forma en la que nos presenta esto y cómo nos hace temerlo, ¿no? Antes de que aparezca. Sí, y lo voy a ligar, como hemos empezado, es cómo presentamos un world building de una divinidad. O sea, es complicado. O sea, si nos inventamos muchísimas cosas, y te lo tengo que contar todo, te haré un manual de terror, como diría Danzón Serrano, ¿no? Que a veces hay world buildings en historia. Pues eso es uno de los mejores comentarios que he oído nunca. Yo es que lo digo política, sí me lo voy a tatuar un día, es que me encanta. Y tenemos eso, o cómo lo hacemos. Y es un ejemplo, me parece interesante, que vas entrando poco a poco, te va poniendo elementos que identificas de la religión egipcia, en ese caso, y luego te llega el malo, y lo que sea interesante. Y es un buen ejemplo de cómo ir poniendo piezas, usar la figura del extraño, o sea, alguien de una cultura que es la tuya, que se mueve a otra y que la conoce, y es un recurso habitual, pero funciona. Cuando tienes que contar un mundo nuevo, contarlo desde dentro es extremadamente difícil, porque alguien de dentro no se va a contar a sí mismo cómo es su mundo. Si es algo de fuera, pues se le puede natural contar. Para ello, claro. Claro, eso es complicado.
Quería, antes de pasar al libro de la semana, quería preguntarte, Salar, por tu experiencia, el LJ, te quería preguntar... Puedes llamarme hoy el Santo Salar, si quieres. Santo Salar. El Santo Salart. El Santo Salart. Quería preguntarte sobre tu experiencia. No, me habías contado algo sobre una experiencia que has tenido hace poco escribiendo World Building, el tema de las divinidades, ¿no? Y... Mal. Si hay algo que discutir antes de... Mal, fue muy mal, porque yo tenía mi original, se lo mandas a tu bella de confianza, a esa persona que te mete caña, pero te entiende, y me lo destrozó todo. En plan, ¿y esto por qué? ¿Y esta divinidad por qué hace esto? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo es que hace esto si en realidad es lo contrario? Y no me estás diciendo que este elegido... O sea, me faltó construir toda la historia, o sea, me faltó construir la religión. O sea, yo hice una trampa que me la hice a mí mismo y eso creo que no funcionó, porque a ver, en el cristianismo hay esa frase de ¿cómo se llama? Los designios del Señor son inescrutables o algo así, ¿no? Que es otra excusa de la institución religiosa para, mira, tú te lo crees y te callas. Y claro, es máquina. A veces pasan movidas que nadie entiende, tío. Porque Dios lo sabrá. Pero tú como autor, como tú estás por encima de ese Dios que has creado, tienes que saber la motivación de ese Dios. Y como yo no sabía la motivación de mi divinidad última, ni de las pequeñas divinidades que se asemejan un poco a ángeles, pues se me caía. Y al final, ¿cuál era la motivación de los protagonistas que eran casi héroes grecorromanos? Pasaba lo mismo, como faltaban, o sea, la historia en sí más o menos cuadraba, pero que ibas un poco a tirando del cielo de los porqués, la cosa se desmontó. Y se te iba cayendo. Se cayó todo y en plan, ¿y esa divinidad si es así? Si tú me has defendido que se basa en ese referente, no lo voy a decir, porque lo tengo que reconstruir, ese referente X, claro. Ese referente se comporta de una manera, ¿por qué lo haces comportarse de otra? O sea, claro. Y fallaba eso, y ahora estoy reescribiendo la novela desde el principio, y empezaron escribiendo a escribir un poco la Biblia o el funcionamiento de esa religión. ¿Cuál es la máxima divinidad? O sea, cómo funciona el ciclo vida-muerte. No lo hemos comentado, por ejemplo, en religión al final es el ciclo vida-muerte, va de esto. ¿Cómo es la vida y cómo es la muerte? ¿Qué hay después de la vida? Hay un más allá, hay una reencarnación, hay un cielo, hay un infierno. O sea, eso nos lo hemos saltado un poco, pero bueno. O sea, y responderse a esto, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona? Y luego, ¿cómo responde la religión? ¿O qué cree la gente que pasa? O sea, una cosa es lo que tú puedes creer que pasa. Y luego, ¿qué cree la gente que ocurre? Y luego están las religiones, que son interpretaciones de eso. O sea, uno puede creer una cosa y luego puede creer la otra. Yo estoy construyendo un poco eso y a partir de esa estructura de lo que es, lo que cree, lo que sabe y confrontaciones estoy construyendo la historia a partir de allí y ahora más o menos cuadra. Pero ha sido una experiencia interesante. Me llevó de aquí un consejo que creo que tiene que ver con el tweet que creo que lo pusiste, que cuando tu lector beta te pregunta mucho ¿y por qué? Ahí... Entonces... Sí, fue ese día. Ahí es cuando tienes que pensar, hostia, pues igual me he saltado algo, ¿no? Entonces me parece un consejazo, pues pero pensar en el por qué. O sea, esto lo preguntan los niños muchas veces porque están descubriendo un mundo, ¿no? Sí. Claro, justo, es verdad. Básicamente eso. Y si el lector te pregunta por qué, o el lector estaba muy empanado, o si es un lector en el que confías, en este caso es mi beta lectora, yo confío en ella a muerte, tiene razón, cada uno de esos porqués eran agujeros enormes en la historia, y cualquier lector se va a encontrar con los mismos agujeros. Me ha parecido interesante otra cosa que decías, que no es lo mismo cómo es el cielo y el infierno y cómo es el más allá, a cómo lo interpretan los personajes. ¿Sabes? Claro. ¿Cómo piensan que es? Exacto, cómo piensan que es. En The Good Place, en el primer capítulo ya hay los ángeles y los demonios tienen enmarcado una única persona que descubrió cómo era en realidad el más allá. Y dicen, solo ha habido uno a lo largo de la historia y era un hippie de los años 60 que se metió, que se había drogado y describió la locura de mundo, que es la serie The Good Place, al 100%. Y ya está, es la única persona que lo había... Y entonces... Me encanta. Pero detrás de eso está ese debate que tú dices. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la peña interpreta que es. Y si te gusta o no te gusta. Si es o sea, hay gente que el mundo, la religión, lo que representa la religión católica y tal, le encanta, le fascina y por eso lucha. Y otra gente, aunque creyendo que eso puede ser, le parece horroroso, ¿no? Y al final, en todas esas luchas, y aquí en cada cosa que usas, hay un personaje, hay una trama, hay una historia, ¿no? Un juego con ello, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. ¿Sabes? ¿Quería comentar algo? Antes del libro de la semana, sí, he apuntado dos libros que no he comentado y que creo que hablan del tema y son muy interesantes en ello. No es el libro de la semana, son dos otros títulos. Uno es El Arcano y el Jilguero, de Ferran Varela, que Ferran construye una religión, te la explica, y es una religión que funciona muy bien, porque está muy bien explicada, te cuenta la mitología, te lo cuenta todo, y los personajes se mueven en relación a la ética y los valores de esa religión. Sí. Y la culpa, porque el personaje principal, el pobre... Claro. Sí. A mí me parece que está muy bien hecho en el sentido de la coherencia. O sea, de cómo justo lo que estabas comentando, que a lo mejor te habían dado caña a ti, que tampoco sé exactamente qué ha sido, pero en ese sentido el Arcano del Jilguero está súper bien atado. O sea, eso es una de las cosas que más me gustaron de la novela. Sí, yo veo a Ferran primero construyendo un world building perfecto, y además conociéndolo un poco ya te lo imaginas que lo hace, ¿no? Y tiene todo me imagino un Excel de los valores de los dioses y los aspectos de economía, cultura, religión, no sé cuántos, y lo tiene todo rellenado en casillas y le funciona maravillosamente bien. Y el otro, cuando hablábamos de eso del protagonista que es incrédulo con su religión, está Sinué el egipcio. Bueno. Ese es un clasicazo, se mira novelas. Hay gente que le parece aburrida, a mí me fascina. Me parece que es una obra también muy interesante para conocer el origen del judaísmo y de nuestra tradición judeocristiana, porque habla del momento entre el dios Amón y el dios Atón, cuando en egipcio hubo un cambio temporal de cuál era la divinidad y se pasó de un panel de divinidades al dios Sol pero el papel de la religión, de los sacerdotes, es muy, muy, muy interesante y en ese punto del protagonista que es crítico con la religión. Sí, es un clásico muy interesante y creo que es el primer autor finlandés que hemos recomendado en el programa, así que... Sinué el egipcio. ¿Quién es el nombre? Mika Waltari, ¿no? Sí, Mika Waltari era, sí. Pues sí. Pues esta no la había leído, fíjate. Sí, Vale, bueno, pues son recomendables igualmente, o sea que los metemos ya... Digamos que hemos pasado al libro de la semana inoficialmente. ¿Vale? Yo voy a aprovechar para recomendar también la que había dicho, la de Stargate, de Pauline Gates, se llama, lo estará todo en los comentarios para los que queráis escucharlo. Ya os digo que si os sois fans de Stargate no tiene nada que ver, o sea, se nota que hay 3 o 4 ideas que ha cogido... ¿cómo se llama? Roland Emmerich, ¿era? Que es el director de la película y creo que también ha hecho el guión y tal, para construir esta historia, que además también tiene mérito que hayan partido de ahí, ¿no? Pero vamos, es básicamente teoriza eso sobre las divinidades, sobre sus vidas, sobre sus creaciones, que son los humanos, ¿no? Porque ellos son los dioses del Egipto, pero luego vas viendo que las cosas no son exactamente como nosotros conocemos, ¿no? Entonces está muy bien, es muy interesante, pero bueno, también no es una cosa para todo el mundo, pero si os interesa el world building y queréis hablar de estas divinidades, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Perfecto. Y el libro de la semana como tal, saliendo del tema, es una novela pequeña. Yo con mi guión. Dale, claro. Te has estructurado y no te podemos sacar. No me vas a sacar, es que llevo 2 días. Y bueno, y el libro de la semana decir. Dale. No, le doy. Está publicado en catalán en la editorial Maimés, que la suelo recomendar siempre que vengo. El libro se llama El Test. El autor es Sylvain Neuvel, perdón si no lo digo bien. Y es una historia, es un libro muy corto, son 150 páginas, creo, y va sobre un proceso de un examen de un inmigrante, creo que es Reino Unido, del examen de que un individuo tiene que pasar para conseguir la nacionalidad británica. Una persona que lleva ahí toda su vida y es ese examen. Y no quiero ir más allá, porque si voy más allá ya os hago el spoiler de la novela. El spoileraco. Porque yo también, yo cuando llegué al capítulo 3, yo estaba en la parada del autobús, grité y la gente me miró, porque te da un giro que dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque el capítulo 2 acaba en un sitio altísimo y el 3 te pega te da una hostia que te pegan, que es flipante. La novela es súper interesante, tanto para hablar sobre... Ahora yo estoy siendo profesor también estoy haciendo de investigación de mercados y de cómo y eso es muy interesante en el sentido del papel del
del entrevistador o del encuestador frente a la persona que está encuestada, o sea, esa relación de poder, y también es una reflexión súper bestia sobre lo que es la inmigración y los procesos de inmigración y de regularización. Es una novela que está en inglés, creo que en inglés está publicada por Tor, no estoy seguro, diría que sí, es muy fácil de leer y me parece una maravilla que si podéis y si habláis en catalán perfecto y si no en inglés, y es una maravilla absoluta. Vale, Y genial. Vale, es pues eso- nada, lo anotamos para la lista de libros. Es eso que te pega la hostia, ¿eh? Te duele. Y además vosotros los que estáis viviendo El fuera, test. el test, os podéis vivirlo como ese punto como inmigrantes que sois, os puede también dar. O sea, yo os lo recomiendo muchísimo. Bueno, mira, encima Muy un bien, libro que pues se me lee parece rápido. una- Y bueno, me he recomendado bastante, pero a lo mejor en los siguientes días la gente, por lo que sea, se tiene que quedar más tiempo en casa de lo habitual. Así Por lo que pueda ser. Así que aquí van nuestras Así que hay para recomendaciones. Y bueno, antes de cerrar el programa, queríamos hacer un pequeño anuncio. Y es que hemos decidido nombrar al señor el santo LJ Salart, miembro honorífico del podcast 30 Teclas por Hora. Oh, Porque es. Bueno, él ya lo era un poco. Sí. Pero porque básicamente ya lo era. No ha cambiado mucho la cosa. Pero bueno, básicamente, para que lo sepáis, Lluís Salart no solo ha ayudado a montar programas, incluso nos ha dado él los esquemas de algunos que le interesaban, sino que nos ha empujado mucho, ha ayudado mucho a esto a seguir. Y además, el extra de que me aguanta por WhatsApp y me da consejos para las redes sociales y para muchas cosas que, bueno, pues que ayudan mucho a hacer que el podcast siga. Y en cierto modo, bueno, pues eso le ha transformado en un miembro más con sus beneficios y con la coñazo que es aguantarme. Sí. ay, no, sí, me encanta, sí, me parece muy bien. ¿Eso es capaz de venir más de la racha para la gente? Sí, absolutamente. correcto, Eso es esa que era la idea. Bueno, eso es tú que he ganado tienes la carta para entrar. a Miguel ya, a Miguel Yot. A lo mejor les hacemos a ellos. A lo mejor Y nos ponemos a todos al mismo nivel. ¿Os echamos a vosotros? a lo mejor un día os ponéis a grabar y nosotros nos vamos un fin de descansar. Con una junta de accionistas aquí. Al final nos echan a nosotros. Ay, me hace mucha ¿Qué ha hilo. pasado con 30 teclas? Me hace mucha hilo, Bueno. hilo. Qué guay, gracias. Ay. Pues eso ha sido. Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Así que nosotros nos vamos, pero a vosotros os toca ponernos a escribir. Y nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Saludo. Besitos. Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Y nuestra web www.30teclasporhora.com, que es donde está nuestro contenido. Además puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales, aunque somos más activos en Twitter. Si tienes alguna propuesta, eres escritor y te interesa participar como invitado o simplemente quieres mandar un comentario, puedes escribirnos a 30teclasporhora@gmail.com, todo en letras y sin números. Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.